Buenos días, bienvenidos a todas, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión. Quisiera darles sobre todo la bienvenida a los participantes que están desde la sesión de Zoom y también a todos aquellos que nos acompañan desde Facebook y también desde YouTube. Para comenzar, quisiera presentarme. Yo soy Marijose Torres Ramírez, colaboro en el Instituto Nacional de la Economía Social como subdirectora de Estrategias de Sostenibilidad. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes en este conversatorio sobre gestión territorial para la resiliencia y la sostenibilidad en el marco del proceso formativo Chacá Soluciones Territoriales, que estamos realizando en colaboración con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, y también con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA. Y por eso me gustaría comenzar también presentándoles a Ankuta Karakuda, que es quien estará moderando conmigo esta sesión. Ella es especialista senior en desarrollo territorial por parte del IICA y ella nos ayudará a presentar a nuestro ponente, a nuestro especial ponente el día de hoy. Entonces, pues sin más, Anku, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias, Anku, por el apoyo. Hola, muy buenos días y muchas gracias a todos nosotros presentes hoy aquí por el tiempo y la atención. Estamos, como bien lo decía mi colega Marijose de INAES, pues yo soy Ankuta y estamos dando inicio al segundo abordaje en el marco del primer módulo teórico-conceptual del proceso formativo Chacá Soluciones Territoriales, que está enmarcado en un proyecto mucho más amplio de reactivación territorial en la península, en el marco del consorcio de las tres instituciones, ¿no? FONATUR, INAES e ICA. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, que es Rafael Echeverry, y permíteme hacer una breve presentación. Es de nacionalidad colombiana, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativa, Escuela Superior de Administración Pública, ESAP Colombia. Actualmente es consultor internacional en gestión territorial e investigador visitante en la Universidad de Córdoba, España. También es consultor general, es coordinador general de la Red de Gestión Territorial para el Desarrollo Rural Sustentable en México, Red GTD. Vamos a un breve repaso de los cargos desempeñados durante su trayectoria profesional, tratando de seleccionar algunos, ya que el camino recorrido por Rafael es bastante amplio. Primero vamos a mencionar los cargos que ha tenido en Colombia, país de origen: profesor investigador y director del Área de Población Desarrollo de la Universidad de los Andes, Facultad de Economía, y en el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico. Director general de Análisis Socioeconómico, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Director general de Asentamientos Humanos, Población y Educación Ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente. También en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia fue viceministro de Coordinación de Políticas y ministro encargado. En la Caja de Crédito Agrario ha desempeñado el papel de presidente encargado y ha sido presidente de la Corporación Latinoamericana Misión Rural. A nivel internacional ha sido y es especialista en desarrollo territorial en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, secretario del Programa Iberoamericano de Cooperación en Gestión Territorial Proterritorios, Secretaría General Iberoamericana, SEGIB. También en el marco de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, ha laborado en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en el Fondo Internacional para la Agricultura, FIDA, en el Banco Mundial, el BID, en el CAF, que es el Banco Latinoamericano de Desarrollo, en el UNICEF, Mercosur, AECID, que es la Agencia Española de Cooperación, y el listado puede continuar. También es muy importante destacar que ha sido asesor de los gobiernos de México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras, Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina. Pues muchísimas gracias, Rafael, por haber aceptado nuestra invitación. Estamos todos puestos a escucharte esta gran charla. Bienvenido sea usted. Gracias. Muchas gracias a María José
¿Me confirma si se escucha bien? ¿Está bien? Se escucha muy bien. Yo mínimo lo escucho perfecto. Perfecto. Entonces vamos a, primero que todo, a agradecer la invitación del ICA, de INAES, de CONATUR, y la posibilidad de compartir con ustedes estas reflexiones sobre un tema que en este momento considero que es crucial, que tiene una enorme importancia en términos de las reflexiones que hay sobre esta extraña realidad que nos ha tocado vivir, esta extraña coyuntura que nos llena de preguntas, que nos llena de reflexiones, que nos confronta fuertemente sobre nuestro devenir, sobre los conceptos que manejamos en términos de desarrollo, etc. Entiendo que ustedes están absolutamente involucrados en la gestión real, concreta, de programas, de acciones, de proyectos con las comunidades en los territorios a nivel local, a nivel territorial. Entiendo que enfrentan, como todos aquellos que viven esa realidad concreta, enfrentan enormes desafíos en términos de cómo ajustar todo aquello que venimos trabajando y haciendo a las preguntas que genera esta nueva realidad y esta turbulencia que se ha presentado en el transcurso de este año. Yo entonces quisiera, pues la invitación es a hablar sobre un tema que es la gestión territorial, que es un concepto englobador. Y quisiera hacer como un recorrido desde la parte más conceptual de qué hay detrás de esta evolución o este crecimiento de la importancia del tema territorial en los entornos del desarrollo, en los entornos de la política pública, en los entornos de la innovación social, de la gestión de las comunidades en el territorio, de visiones de emprendimiento, de visiones de mercado, de visiones de sociedad. Y a partir de ahí ir llevando la reflexión hacia elementos más instrumentales, más de la experiencia y la práctica de aplicación de los conceptos básicos de este tema territorial. En ese recorrido quisiera yo tratar de plantear, o sea, como una narración que va a estar de fondo en todo el planteamiento que quisiera compartir con ustedes, y es un poco una invitación a que abramos la mente, a que abramos el pensamiento, a que nos enfrentemos y abramos la posibilidad de ver las cosas de una forma diferente a lo que tradicional y normalmente hemos acogido y hemos implementado en la realidad de nuestros modelos de desarrollo. Entonces, quisiera comenzar por el componente sostenibilidad que plantea el título de esta charla, la gestión territorial para la resiliencia y la sostenibilidad. Y quisiera muy rápidamente, pero con mucha contundencia, tratar de invitarlos a que hagamos el esfuerzo de incorporar un tema como la sostenibilidad o la sustentabilidad a el quehacer, al quehacer técnico, al quehacer diario, al quehacer de la vida, a la concepción que tenemos de enfrentarnos al mundo y su desarrollo. El concepto de sostenibilidad surge como una crítica y reflexión a los estilos o modelos de desarrollo que se han venido implementando particularmente desde la segunda mitad del siglo pasado hacia adelante. Y si bien su origen y su naturaleza puede estar muy ligado al tema ambiental, al tema de la reflexión sobre este concepto extraño de los recursos naturales, de que el ser humano tiene la capacidad, la posibilidad y el derecho de utilizar, aprovechar y explotar los recursos naturales, y que la gran preocupación que tiene es que esos recursos lleguen a ser limitados y que esa limitación le signifique una traba a su concepción de desarrollo.
Si bien, como digo, el origen está muy ligado al tema del medio ambiente, muy rápidamente una reflexión eh, no tan compleja, no tan profunda, no tan difícil, conduce a la idea de que el problema no radica en la posibilidad de aprovechar los recursos naturales, sino aplica a la concepción de la relación del ser humano con la naturaleza. Y básicamente es el reconocimiento de que la evolución en la economía, en la política, en lo social, en lo institucional, fue generando un desprendimiento del ser humano de su entorno natural. De tal forma que se fue creando como una cierta visión de utilidad de los recursos naturales, del patrimonio natural, del capital natural. Y obviamente eso chocó con la realidad de las posibilidades que ofrecen recursos que no son infinitos. Una de las cosas que surge en esta visión es algo bastante simple, pero de bastante difícil forma de agarrarlo. Y es que tal vez el primero y más grande desprendimiento del ser humano como parte de la naturaleza radica en la capacidad del ser humano de crear algo que se inventó el ser humano, y es la basura, los residuos, los desechos. En la naturaleza no existe eso. No existe nada que se llame basura. No hay nada que sobre en la naturaleza. En la naturaleza todo tiene un ciclo. Todo es reutilizable de alguna forma. Todo vive para que otros vivan, todo muere para que otros vivan. Todo se va haciendo. El hombre se inventó cosas como los gases de efecto invernadero, cosas como los plásticos, cosas como los desechos, el deterioro de las aguas, el deterioro de los ecosistemas, el deterioro, el aniquilamiento de las especies, etc. Ese que es el principio de gran preocupación y de origen, siempre en el inicio, muy pensada en el sentido del limitante que a nuestro modelo le estaba imponiendo una naturaleza que, desagradecida con el hombre, que era el gran rey, resultó finita. Resultó que no teníamos la posibilidad de utilizarla en lo que quisiéramos. Pero rápidamente esa reflexión fue conduciendo a una visión y a ver que el problema no estaba en cómo lográbamos mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales, es decir, de cómo lográbamos ser más eficientes tecnológicamente, de cómo lográbamos el que contamina paga, de cómo lográbamos crear nuevas tecnologías para limpiar, etcétera, y darnos cuenta de que en el fondo lo que había era un problema en la concepción misma del desarrollo, en la concepción misma de las relaciones que tiene el ser humano con la naturaleza, pero también del ser humano con sí mismo. Cuando se analiza y se hace la secuencia desde el 72, que comienza con la misión de sostenibilidad, y se va recorriendo en el tiempo, se va viendo cómo cada vez es más claro que la sostenibilidad es un tema que involucra, primero, el tema ambiental, pero segundo, el tema de equidad social. Y es que el problema no es solamente que los recursos sean finitos, sino que resultó que los recursos están mal distribuidos. Es decir, que los recursos en el modelo que tenemos solo funcionan para unos pocos. Y solo funciona mientras exista la posibilidad de que haya una economía de pocos que consumen mucho y dinamizan esa máquina económica, y muchos que consumen poco. Porque si esos muchos que consumen poco decidieran o pudieran consumir como los muchos, los pocos que consumen mucho, como decía Gandhi, ¿cuántas Inglaterras necesitaría la India para desarrollarse? Esa incompatibilidad del modelo que no permite que haya ese consumo para todos es uno de los primeros grandes quiebres en la visión ambientalista del desarrollo sostenible, porque se pone sobre la mesa que la equidad intergeneracional, es decir, este problema de distribución,
Si yo quiero solucionar la pobreza con el modelo actual que tengo, pues no me alcanzan los recursos del planeta. Si quiero solucionar el problema del planeta, pues tengo que mantener la pobreza, porque no tengo otra forma de solucionarlo. Pero en esta visión aparece entonces la triada del desarrollo sostenible y aparece una definición que se consolida en Río en el año 92. Y es la concepción de que el desarrollo sostenible implica crecimiento económico, equidad distributiva y conservación ambiental. Y reconoce, desde el 92 se escribe que el modelo de desarrollo que tiene la humanidad hoy no es compatible con el desarrollo sostenible. Lo repite 20 años después, se sigue repitiendo, el Papa lo repite Naciones Unidas, lo repiten en París, lo repiten en la Convención de Medio Ambiente, de Cambio Climático, lo repiten en la Convención de Biodiversidad, en la desertificación. Y se establece tal vez la fase más subversiva que acompaña el desarrollo sostenible, que dice que el desarrollo sostenible implica una nueva cultura de producción y consumo. Bien. Eso está planteado, está diagnosticado, está analizado, está medido, la ciencia lo respalda, tenemos modelos, tenemos instituciones, tenemos foros, tenemos cumbres, tenemos debates, tenemos documentos, tenemos discusiones, tenemos negociaciones donde todo el mundo está de acuerdo, exceptuando algunos, como el caso de Estados Unidos en el momento actual. Pero no pasa nada. Es decir, esa concepción de desarrollo no trasciende efectivamente hacia los cambios de modelos de desarrollo. Y entonces seguimos avanzando en una situación bastante compleja que va generando limitaciones a lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo definitivamente está claro y lo aceptamos que no puede continuar al infinito. ¿Listo? Teniendo en consideración ese planteamiento, y en esto la verdad es que aquí hay de esas esquizofrenias que nos pasan muchas veces, donde decimos unas cosas en el discurso y hacemos otras cosas en la práctica. Pues uno siempre invita, oye, hay que leer la agenda 21 de Río. Hay que leer a Río +20. Hay que leer la Agenda 2030, donde además nos comprometemos a unas acciones concretas y a unos compromisos concretos para el año 2030. Pero no solo hay que leerlo, hay que creerlo. Pero no solo hay que creerlo, sino que tenemos que convertirnos en activistas de eso. Tenemos que convertirnos en agentes de cambio de eso. Porque es que no puede ser lo que nos ha ocurrido. Decimos eso, firmamos eso, nos comprometemos con eso. Van todos los presidentes a Naciones Unidas y todos dicen exactamente lo mismo. Y se regresan y hacen lo mismo de siempre. Siguen sobreexplotando los recursos, garantizando y apoyando la desigualdad, creando un modelo económico que no es capaz de resolver esta triada de crecimiento económico, distribución y conservación de recursos naturales. Ahora, no significa esto que no hayan pasado cosas, por supuesto que han pasado, pero es importante que no olvidemos que desde esos grandes escenarios hasta nuestra práctica diaria en los espacios más locales, ese concepto de desarrollo tiene que estar sobre la mesa. Y que cada vez que discutimos, seamos neoliberales, seamos socialistas, seamos lo que seamos, tengamos claro que la humanidad tiene frente un desafío que está por encima de ideologías y de todo eso. Bien, este concepto de sostenibilidad, como es fácil adivinarlo, involucra, lleva consigo un concepto muy fuerte, que es la complejidad. Y es entender que la sociedad humana y su entorno natural, su entorno económico, su entorno institucional, tiene una estructura sistémica, compleja, difícil de aprender, difícil de visualizar, difícil de comprender, difícil de entender. Pero que lamentablemente, sobre todo en las dimensiones políticas, se simplifica. O sea, tenemos un gran
una gran tendencia a la simplificación. Los más simplificadores de todo, lamentablemente, son los grandes responsables, que son los políticos. Los políticos son expertos en simplificar la realidad, convertirla en dogma y mentir. Y mentir porque una realidad que es compleja, que es sistémica, que tiene una dimensión económica ligada con una dimensión social, ligada con una dimensión ambiental, que crea estructuras y relaciones difíciles de gestionar y entender, las convierten en eslogans, las convierten en cosas re simples. Yo creo que uno de los ejemplos de cómo va este tema de la humanidad es ver y entender el extremo de un gran ejemplo para la humanidad, que es Donald Trump. Donald Trump, en el país más poderoso del mundo, a la cabeza del país más poderoso del mundo, ha logrado instituir la simplicidad, lo simple. Convertir, o sea, ya llegar a la incapacidad de distinguir entre la verdad y la mentira o la distorsión, pero es por lo simple, todo es simple. Y la realidad no es simple. Y cuando nosotros abordamos el tema del desarrollo sostenible, nos encontramos con la complejidad y buscamos instrumentos para medir y ver y entender y gestionar en esa complejidad. Ahora, hay algo interesante y es que si nos vamos un poquito hacia atrás y nos acercamos a la naturaleza tiene la magia de gestionarse en complejidad. La naturaleza es complejidad y se gestiona sistémicamente en la complejidad. Entonces, ¿cuáles son los puntos concretos a lo que me refiero con esta complejidad? Que aparecen las visiones economicistas del desarrollo. Bien soportadas, tienen elementos interesantes de investigación, de teoría, etcétera, pero reduce la realidad y el mundo a una visión economicista. Pero aparecen los ambientalistas. Y lo mismo, plantean, tienen sus elementos, reducen el mundo a un mundo ecológico verde. Pero aparecen la perspectiva más social y se reduce a la lucha social. O se reduce a lo meramente institucional, a lo político netamente. La verdad es que la experiencia y el transcurrir de los tiempos y el transcurrir de los gobiernos y de los modelos nos muestra que la realidad es una realidad compleja, donde interactúa lo económico con lo social. Todos ustedes que han estado involucrados en programas de gobierno lo saben. O sea, son muchos más los programas de gobierno en la experiencia latinoamericana que nos enseñan fracasos que los que nos enseñan éxitos. Y el mayor factor, el factor que explica mejor los fracasos es la simplicidad, el voluntarismo de quienes diseñan las políticas públicas, que creen que la realidad es más simple, que creen que por dar un subsidio van a solucionar un problema, porque creen que prohibir algo va a solucionar un problema, porque creen... La realidad no es así, la realidad no funciona de esa forma, la realidad tiene el tema de complejidad. Bien, si del desarrollo sostenible y esta concepción de desarrollo sostenible, que no es que se invente la complejidad, sino que la hace absolutamente imprescindible, pensar en complejidad y atender en complejidad, aparece una gran reflexión, una gran contradicción en las políticas públicas de carácter estrictamente sectorialista. Entonces, quienes hemos trabajado en el mundo rural, o quienes hemos trabajado en el mundo del empleo, o hemos trabajado en el mundo urbano, o hemos trabajado en el mundo del transporte, nos hemos enfrentado siempre al tema de que nuestro tema, sea educación, salud, agricultura o transporte, se enfrenta a una realidad de temas que vienen de otro lado. Entonces resulta que yo tengo problemas para encontrar modelos económicos exitosos por problemas culturales.
o solucionar problemas ambientales por problemas económicos. Y esta visión muy sectorialista de los modelos de gestión de política pública que todos conocemos, que también hemos echado mucho el discurso del desarrollo integral, etcétera, pero seguimos teniendo políticas sectorialistas, se enfrentan a grandes dificultades de resultado. Entonces nos enfrentamos, presentan situaciones como las que presenta América Latina en este momento, y es que América Latina, toco el tema rural, que de alguna forma nos engloba. América Latina ha desarrollado en las últimas décadas grandes esfuerzos institucionales, políticos, fiscales, con inversiones financieras significativas. En términos de gestión de muchas investigaciones, de muchos trabajadores, mucho dinero se ha aplicado al mundo rural. Pero la crisis de resultados es evidente. Es decir, estamos lejos de que esos esfuerzos se reconozcan en la realidad de lo que ha pasado, en el impacto que hayamos logrado con esas gestiones. Bueno, y lo peor, hay que decirlo, es que seguimos dándonos con la misma piedra. Y entonces siempre cambian de gobierno y llega otro que cree que se va a inventar nuevamente todo y vuelve y hace lo mismo que ya se había hecho y vuelve otro y viene y vuelve y lo hace, lo redibuja un poco, lo empaqueta de otra forma y vuelven y lo hacen y vuelven y lo hacen. Y las políticas sectoriales siguen teniendo esa situación. Entonces nosotros que hemos hablado mucho de la integralidad, seguimos viviendo en el día a día, en una realidad muy contundente. Seguimos viendo este excesivo sectorialismo, este excesivo simplismo con que manejamos las cosas, cada quien desde una trinchera, cada quien desde un nicho, tratando de cambiar una realidad que solo se puede cambiar en la complejidad, porque es compleja. Ahora, esto no significa que no se hayan logrado cosas, por supuesto que se han logrado cosas, pero más a pesar de las políticas que gracias a las políticas. Más a pesar de lo que pensamos los que piensan el desarrollo, que gracias a lo que piensan los que piensan el desarrollo. Esa complejidad y ese reconocimiento de que la realidad en el mundo rural o en el mundo urbano o en cualquier área tiene esa complejidad, ha buscado, ha trabajado tanto teóricamente como metodológicamente, como instrumentalmente, empíricamente. Ha trabajado fuertemente en el análisis de cuáles son los factores que permiten entender la complejidad, pero también permiten abordarla. Y es allí donde aparece un reconocimiento. ¿Un reconocimiento a qué? Un reconocimiento a la realidad, o sea, bajarnos de las nubes, de las ideologías, de los fanatismos, de los dogmas, de los tópicos, y bajar a una realidad que nos muestra que esa realidad es compleja, pero que tiene un escenario real donde se da. Y ese escenario se llama el territorio. Todo el resto es abstracción. El territorio es la instancia en la cual se da esa realidad, se da esa complejidad. Es el escenario en el cual es posible entender cabalmente el tipo de relaciones, o bueno, no es el único, pero facilita enormemente la posibilidad de comprender esas interacciones, comprender cómo se van relacionando los distintos componentes, los distintos sistemas, los distintos mecanismos que explican el desarrollo. Pero también permite leer el para qué, el por qué, el para dónde, el desarrollo de qué, el desarrollo con quién, el desarrollo cuándo. Porque el territorio es la concreción y la realidad. Es acercarnos, bajarnos de las nubes de abstracción o de las nubes ideológicas
para mirar cara a cara la realidad. Entonces, en las últimas décadas, cosa que no es nueva, porque esto del territorio es desde los sumerios, estaba el tema de territorio. Esto de territorio viene ganando una gran influencia a partir de las crisis en América, en el caso de América Latina, a partir de las crisis de los años 80, con una gran cantidad de trabajo, reflexiones, instrumentaciones, medidas, etc. Y aparecen conceptos que son muy poderosos y que contribuyen enormemente a alimentar una nueva visión de estrategia de desarrollo. Entonces quisiera tocar un poco cómo se traduce este tema de una nueva concepción del desarrollo, recogiendo la complejidad y viéndolo en espacios concretos, de realidades concretas, con seres humanos concretos, organizaciones concretas y hábitats concretos. Y aparece entonces el tema de qué es un territorio. Aquí aparece toda suerte de interpretaciones, uno encuentra muchas definiciones, etcétera, pero básicamente vamos a sintetizar un poco hacia dónde va el consenso sobre el territorio. Y es que territorio es el reconocimiento del proceso histórico y social de la humanidad en su avance, en su, hacia dónde vaya, que nunca sabrá hacia dónde va. El concepto de utopía es el que mueve a la sociedad humana. Pero hacia donde se mueve va creando una estructura que podemos llamar territorio, que parte de un hábitat, un espacio, que es un espacio que es apropiado por comunidades humanas, que generan frente a ese espacio una relación de aprovechamiento o de intercambio con unas estructuras económicas para hacer ese tipo de aprovechamiento e intercambio, que genera relaciones sociales a partir de esas relaciones de intercambio, que genera modelos institucionales que le permiten organizarse en esos espacios y esos escenarios, que todo esto, a través del tiempo, va constituyendo y creando una cultura ligada al territorio que expresa las especificidades, particularidades, singularidades de los territorios, que expresa el devenir histórico de lo bueno y lo malo que le ha pasado a la población de un determinado territorio, y que realmente no hay otra forma de verlo que en forma integral. No hay cómo describir un territorio solamente por la naturaleza, ese sería el paisaje natural. No hay una forma de describir un territorio solamente por la raza o solamente por las instituciones políticas, por lo que produce. Un territorio es esa integralidad, es ese paquete, es un sistema complejo lleno de subsistemas, de enlazamientos, de entidades, de relaciones, de dinámicas, de flujos, de información, de mercancías, de todo. Ese territorio adquiere el carácter de territorio cuando enfrentamos o reconocemos que si es una construcción histórica, construcción social, hecha entre todos, lo que lo distingue, lo que le da el carácter, es el modelo de gobernanza que crea. ¿Qué significa un modelo de gobernanza? Pues que un espacio geográfico determinado, con una población allí asentada, se ha organizado de alguna forma para poder vivir en ese espacio. Y creado de todo. Ha creado normas, ha creado instituciones, ha creado economía, ha creado relaciones sociales, familiares, etc. Y ese conjunto de cosas determina un modelo de gobernanza. Por eso en las definiciones se distingue entre territorio y espacio, o territorio y paisaje. Por ejemplo, cualquier espacio geográfico es un espacio. O una cuenca
o una playa o unos montes son paisajes. Pero territorio solamente existe cuando una organización compleja, social, institucional, tiene un determinado modelo de gobernanza. Por eso territorio es un concepto político institucional que reúne todo esto, pero que le da una expresión político institucional. Por eso todas las constituciones de nuestros países tienen una definición, tienen un capítulo totalmente dedicado a la estructura territorial de la nación. Esa estructura territorial define cuáles son los espacios que se han convertido en estas estructuras y que tienen un modelo de gobernanza. Ahora, hay territorios de carácter formal, es decir, que están establecidos, que son los estados, los municipios, las subregiones, las regiones, los departamentos, las provincias, etcétera, que tienen inclusive un gobierno instituido, con un gobernador, un alcalde, etcétera. O existen territorios que tienen modelos de gestión que no necesariamente llegan a ese carácter constitucional, y son, por ejemplo, los modelos de gestión de cuencas o los modelos de distritos económicos, etcétera, que tienen modelos de gobernanza. Entonces, de allí una primera precisión clave, y es que cuando hablamos de territorio, estamos hablando de una categoría con gobernanza, es decir, que se convierte de esta forma en una aproximación que nos permite pensar en cómo intervenir en esos espacios que tienen modelos de gobernanza. Que tenemos que entender cuál es el modelo de gobernanza. El modelo de gobernanza no es solo formal y de leyes. Hay gobernanzas de la tradición, que son tal vez mucho más importantes que las leyes. Y esas gobernanzas que se reflejan en la cultura, en la costumbre, en lo que es aceptado por la gente en el territorio, es el factor aglutinante. De esa forma, el territorio genera algo muy particular, y es que el territorio establece un sentido de adscripción de quienes viven en el territorio. Entonces la gente está adscrita al territorio, pertenece al territorio. Muchas veces los de otros territorios no entienden por qué alguien puede ser orgulloso de ese territorio, no sé, territorios tan calientes, territorios que están llenos de bichos, territorios que son feos a mi gusto, pero la gente es orgullosa de su territorio. Se siente, pertenece al territorio. Esa pertenencia al territorio, que es un tema de identidad territorial, se identifica con el territorio, se adscribe al territorio, le genera un cierto tipo de espíritu que lo integra al territorio y lo conduce a hacer algo que es clave para el desarrollo, y es que crea los conceptos de interés común, de bien común y de acción colectiva. Entonces la gente está dispuesta a organizarse, a trabajar por el territorio. Inclusive hay cosas extraordinarias que la verdad a veces cuesta trabajo entender, y es que hay gente dispuesta a morir y matar por el territorio. Y en la historia de la humanidad es que se han muerto y matado cantidades por el territorio. Eso es como el alma del territorio. Bueno, el himno mexicano con el Ciosare, el enemigo, que hierve la sangre cuando uno habla de defender el territorio, es muy fuerte y es una realidad, es como un integrador que se traduce en esto que menciono, acción colectiva. Cuando uno logra identificar el territorio, entender el territorio en su complejidad y su gobernanza, se encuentra con lo extraordinario, que todos ustedes que han trabajado en el campo lo saben, para moverse en un objetivo común. La innovación social, por ejemplo. Territorio, que tienen esa gran capacidad de ver el complejo. En los territorios, por ejemplo, a un campesino, a un líder social, territorial, local, o a un alcalde,
No hay que explicarle nada de la complejidad, porque vive la complejidad y vive en complejidad. A los eruditos, hay que explicarles qué es la complejidad. A los expertos hay que explicarles qué es la complejidad. A los economistas, a los ecologistas, a los antropólogos, hay que explicarles qué es la complejidad. En este modelo de territorio y con estas características y estas condiciones, aparece entonces un concepto que va evolucionando, aun cuando tiene todavía mucho camino por recorrer, porque ha sido muy difícil lograr introducirlo en la realidad, no en el discurso, sino en la realidad de las prácticas de desarrollo, aparece el concepto entonces de gestión territorial. No tanto enfoque territorial, sino gestión territorial. Y la gestión territorial engloba una serie de propuestas, de ideas, de intenciones, de modelos que se han venido trabajando en muchos países, de los cuales Europa es uno de los grandes abanderados en lo que ha hecho en el tema de gestión territorial. Entre otros entendidos, si uno mira la historia de Europa y por qué su avance en el tema territorial, es porque aquí se mataron y se hicieron matar por el territorio. Al punto que entendieron que necesitaban gestionar el territorio conjuntamente si querían tener la paz. La estructura de la Unión Europea está soportada en una visión de territorio y en una gestión de territorio. Por eso ustedes ven que los fondos de la Unión Europea, los fondos estructurales de inversión de la Unión Europea, están muy fundados en el concepto de convergencia territorial, es decir, de buscar equidades territoriales y trabajar sobre la base de los territorios. Este concepto de gestión territorial ha estado presente en muchos lados y, como digo, con muchas dificultades. O sea, es tal vez una de las tareas que más vigencia de lucha tiene en nuestros países. Pero lamentablemente poco sexapil. A la gente le gustan más las broncas duras, simplificadas, que estas broncas de la complejidad, donde hay que integrar a todos, donde es necesario tener visiones conjuntas, compartidas, etc. Pero tratemos de sintetizar estas estrategias de gestión territorial en algunos principios básicos. Ustedes van a ver estas modalidades de gestión territorial principalmente en los modelos de ordenamiento territorial. Y ustedes pueden mirar, en el caso de México, tiene una historia muy rica de procesos, de intentos de ordenamiento territorial, de federalización, de municipalización, de gestión de autonomías territoriales, a pesar de que es un país altamente centralista, como la mayor parte de los países de América Latina. Pero en estas políticas, o las políticas de medio ambiente, muchas políticas en el sector agropecuario, cuando realmente el sector agropecuario se quedó en lo sectorial, de hecho, no hay cómo sacarlo de ahí. Los ambientalistas también son bastante sectorialistas, pero son mucho más proclives a trabajar en territorio. ¿Cuáles son los fundamentos de la gestión territorial? Y voy a hacer una gran simplificación. Voy a simplificar en 4 puntos que caracteriza la gestión territorial, recogiendo las experiencias de Estados Unidos, que es un país muy territorial, o de Europa, o Japón también es muy territorial. La primera característica es que son estrategias o reflexiones o análisis que parten de delimitar y reconocer el territorio. ¿Qué significa esto? Significa que se crea un objeto de política pública que no es un sector económico, que no es un sector social,
que no es una población determinada, sino que es el conjunto complejo de un espacio territorial con modelo de gobernanza, acordemos. Es decir, que entonces es una política no para atender a las personas de tercera edad, no para atender a los campesinos pobres, sino para atender un territorio. La delimitación territorial, entonces, es uno de los elementos fundamentales de reconocimiento de estas estrategias de gestión territorial. Ahora, muchas veces hay la tentación tecnocrática de crear territorios. Muchas veces ustedes deben de haber oído las maravillosas ideas de a quienes se les ocurre decir que la gente en Oaxaca está loca, de cómo se les ocurre tener 500 municipios en Oaxaca. Que yo tengo un modelo que se haría más eficiente y reconfiguraría los municipios esos y los pondría a funcionar bien. Pues vaya y díganle a los oaxaqueños que les van a quitar sus municipios y convertirlos en una cosa racional. Pues no, porque los territorios no se crean, los territorios se reconocen, porque dijimos que el territorio es una construcción histórica, socialmente construida. Entonces uno tiene que ir y mirar cómo está conformado los territorios. Un municipio, ustedes saben que un municipio es toda una historia de lucha para que se logre formalizar la estructura de un municipio. Ahí hay toda una racionalidad histórica. No una racionalidad de camiones, o sea, uno puede decir, no, pero es que es más eficiente que los camiones vayan por no sé dónde. Bueno, sí, pero es que la historia y la humanidad y la complejidad pues fue por otro lado y creó ese territorio de esa forma. Ahora, convertir al territorio en un objeto de política pública significa que hay que estructurar los instrumentos de política pública para que puedan intervenir en esa realidad que es una realidad difusa. Porque cuando uno está en un territorio concreto, con unas comunidades concretas, no es tan fácil distinguir si el problema es un problema de tecnología agropecuaria o es un problema de nutrición infantil, si es un problema de educación o es un problema ambiental. Porque todo se junta y cuando hace uno una sesión de trabajo participativo en cualquier comunidad, es claro que la gente tiene claro que los problemas son mixtos, están combinados, que si no hacen la carretera no funciona lo del centro de salud y lo del centro de salud con la escuela y que tal. Esa concepción entonces de abordar los problemas de un territorio es el primer punto que tiene una visión de gestión territorial. Eso implica el segundo punto, y es uno de los grandes desafíos que tiene la política pública, y es la intervención multisectorial en el territorio. La visión territorial no está en contra de las políticas sectoriales, de ninguna forma. Tiene que haber una política de salud, tiene que haber una política de seguridad, tiene que haber una política de educación, tiene que haber una política industrial, tiene que haber una política turística, de ciencia y tecnología. El tema es el desafío de cómo logramos las sinergias para que todas esas políticas lleguen en forma concurrente a un determinado territorio. Entonces México, pionero en estos temas, en el año 2001 se inventa algo que ha sido ejemplo en América Latina, o sea, premiado y aplaudido, y es en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de México, crea el Programa Especial Concurrente. Y dice que tiene que haber, mete 13 secretarías de Estado a que definan un único programa con un presupuesto integrado para que se actúe concurrentemente en el territorio. 20 años después de esa ley, es mucho lo que nos debe la concurrencia en México. Pero la lógica es esa. ¿Cómo logramos actuar integradamente? ¿Cómo logramos, por ejemplo, que el INAES tenga la posibilidad de crear mecanismos de trabajo conjunto con ciencia y técnica, con salud, con medio ambiente, y que sean efectivos, que no compitan?
que no ocurra lo que nos viene ocurriendo y que ha sido muy difícil, y es lograr esos mecanismos de articulación. Sistemas de planificación, sistemas de presupuestos se han probado. La conclusión al final y la experiencia que muestra también los casos europeos lo muestran claramente, es que la mejor concurrencia se da si se basa en autonomía territorial. Es decir, el que sabe hacer concurrencia es allá el territorio. El territorio es el que sabe cómo se mezcla la salud con la educación y con tal. Pero claro, todos hemos vivido cuando nos enfrentamos a esta visión, vamos a trabajar conjuntamente, vamos a hacer un programa con salud y con educación y todo el mundo dice que sí, aplauden, tal, hacen el taller, se sientan, programan, hacen las carteleras, las fichas, bla, 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 y al momento de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de los funcionarios dice, mire, yo sí, yo soy de la Secretaría de Salud, pero mire, mi problema es que yo no puedo decidir nada, tengo que preguntar a Ciudad de México, que son los que deciden. Y lo mismo dice INAES, y lo mismo dice Ambiente, y lo mismo dice todo el mundo. Porque ese es uno de los grandes desafíos. Ahora, no significa que no se hayan logrado cosas. La verdad es que si uno compara lo que pasaba en los años 90 con lo que se logra actualmente, hay avances significativos, no suficientemente fuertes, y es un tema a trabajar. Esa es la segunda característica. La primera, la delimitación del territorio. La segunda, la articulación intersectorial. Ahora, viene una tercera. La tercera característica de la gestión territorial es el ordenamiento territorial. ¿Qué significa el ordenamiento territorial? Significa las estructuras y mecanismos que permiten reconocer que el territorio es escalar. Es decir, que el territorio no es local. Hay un cierto equívoco cuando se habla de territorio, y muchas veces lo hemos oído, que hay mucha gente que piensa que territorio es sinónimo de local. Y no. Resulta, es fácil verlo. O sea, yo nací y siento que pertenezco a una colonia que se llama Moquetá, que forma parte de una gran localidad que se llama Chapinero, en una gran ciudad que se llama Bogotá, en un gran departamento que se llama Cundinamarca, en un gran país que se llama Colombia, en una gran región que se llama América Latina, y además me considero humano. Es decir, tengo distintas estructuras territoriales. Entonces, claro, México como país es un territorio. Pero claro, Chiapas como estado es un territorio. Y San Cristóbal de las Casas es un territorio. Y una localidad es un territorio. Pero esos territorios están anidados. Y si hablamos de modelos de gobernanza, esos anidamientos se tienen que reflejar en modelos de gobernanza. Entonces existen principios de coordinación, de articulación, de solidaridad, de subsidiariedad, que crean y establecen estructuras. Una de ellas, que destaco mucho, tiene que ver con las competencias y recursos. Entonces, claro, en un modelo de ordenamiento territorial, entonces hay ciertas competencias que son del ámbito nacional. Por decir algo, la seguridad es un problema del ámbito nacional. México lo ha vivido y ahí está en la lucha de que eso del modelo de la seguridad municipal no ha funcionado muy bien, entonces se quieren ir a nacional. La competencia de las grandes infraestructuras de energía es nacional, listo, es nacional. La competencia de la basura y los residuos sólidos es local. La competencia de educación es local. Cada tema tiene un mejor nivel donde asignarlo. Y se asigna la competencia, pero también se asignan los recursos. Entonces decimos, ok, nosotros vamos a trabajar a nivel de una localidad. Bien, vamos a trabajar a nivel de localidad. Pero vamos a trabajar a nivel de localidad los temas de la localidad con los actores locales.
Pero los temas regionales que afectan la localidad la tendremos que trabajar con los actores regionales. Y los temas nacionales que afectan mi localidad la tendré que trabajar con los actores nacionales. Y esas relaciones de articulación, que son el ordenamiento territorial, son fundamentales del modelo de gestión territorial. Entonces, lo más simple pues, es la coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y las localidades. En Europa hay un nivel más y es la Unión Europea, los países, las autonomías, las provincias, los municipios. Ese ordenamiento territorial es absolutamente clave. Y fíjense que, por ejemplo, en el sector rural, es un tema que ni se toca. El ordenamiento territorial, por lo general, se le deja a las secretarías de gobernación o a medio ambiente, que hace el ordenamiento ambiental del territorio, que ese es otro tema, que también refleja muy bien esto. O sea, un parque nacional, o sea, la biodiversidad de interés nacional o global, como los corredores biológicos, por ejemplo, son de un nivel de competencia territorial de carácter regional, donde, claro, una localidad pues está sometida a una región más grande, a un territorio más grande, con intereses más grandes. Ese modelo de ordenamiento territorial es absolutamente clave. Y es la tercera condición de la gestión territorial. Yo tengo que hacer ordenamiento territorial. Entonces ya no es solamente coordinarme con los otros sectores, sino también coordinarme con los otros niveles. Esa es la segunda concurrencia. Entonces tiene que haber concurrencia sectorial y tiene que haber concurrencia territorial. Y viene la cuarta característica de la gestión territorial. Y es que en los modelos territoriales, haciendo el reconocimiento de que es una construcción social históricamente conformada con un elemento aglutinante fundamental que es esa adscripción, esa pertenencia, ese actuar colectivo, ese interés común, etcétera, es evidente que se requiere, o mejor dicho, no es que se requiera, existe tácito, explícito, como sea, pero existe un proyecto territorial. Es decir, los territorios, de cualquier forma, tienen su proyecto. Y el proyecto no es el de los tecnócratas. El proyecto no es el que llega de afuera, en cualquier nivel que sea. El proyecto es por el que vive, trabaja y se moviliza la gente. Pero el proyecto territorial se basa y fundamenta en una de las características claves del territorio y es este carácter político institucional. Cuando yo digo político, me estoy refiriendo a poder. Y cuando me refiero a poder, me refiero al encuentro de intereses diversos y legítimos. Entonces, lo que yo tengo en el territorio son un conjunto de actores, cada uno de ellos con un interés, con una ruta, con una meta, con algo que quiere buscar. Y lo que necesitamos en ese territorio es un pacto territorial que refleje el proyecto territorial. Ese pacto territorial, que no significa que todos estén de acuerdo, que todos piensen lo mismo, que todos estén organizados, lo que significa es que la gestión territorial tiene que partir de un modelo donde los actores en cada nivel territorial, de acuerdo con el ordenamiento, tengan la posibilidad de participar, negociar, gestionar, planificar y definir proyectos estratégicos territoriales que se conviertan en pactos territoriales, pactos que movilicen, pactos que aglutinen, pactos que hagan que la gente se movilice, que la gente luche, toda esa energía en torno a proyectos territoriales.
Esos proyectos territoriales han sido toda una reflexión y discusión. En México tuvimos muchas experiencias sobre el concepto de proyectos estratégicos territoriales. Porque claro, es fácil entender que de lo que estamos hablando es que cuando hablamos de proyectos estratégicos territoriales, estamos hablando de proyectos integrales, de proyectos que deben de asumir los distintos componentes de esta concepción compleja del desarrollo sostenible que hemos hablado. Digamos, tarea, que es una tarea en la que realmente América Latina, hay que decirlo, ha avanzado en forma importante, porque se ha vuelto muy importante y significativo el tema de la participación. Aun cuando todavía vivimos el mundo de yo participo, tú participas, participan y ellos deciden, y que es muy vivo el tema de te invito a participar para hacer lo que yo digo que se va a hacer, que son modelos que los conocemos bastante bien. Tienen que pasar a un modelo político donde el eje, corazón y centro de eso se llama democracia. Es decir, es el gran desafío, construir democracia. ¿Qué es la democracia? Pues son estructuras civilizadas, normalizadas, que permiten que distintos intereses, distintas visiones, distintas concepciones tengan todos su espacio en el territorio y puedan participar y llegar a alcanzar un acuerdo o alcanzar un pacto sobre un modelo de desarrollo. Entonces, fíjense que el desarrollo sostenible que nos conduce a esta preocupación por la complejidad y que nos ofrece el tema de territorio como una oportunidad de ver la realidad y de intervenir sobre ella, genera una serie de condiciones que la experiencia nos ha mostrado que puede englobarse en la gestión territorial, delimitaciones territoriales, articulación intersectorial, ordenamiento territorial y pactos territoriales. Esas son las políticas de gestión territorial y esa es la visión de la gestión territorial. Entonces, estamos hablando de una concepción, de un modelo que permea distintas formas de ver el Estado o ver los gobiernos. Esto no es un tema de derechas o de izquierdas, esto no es neoliberal, no es antineoliberal, no, está en otra dimensión. Está en la dimensión del desarrollo sostenible, está en la dimensión de pensar en el futuro de la humanidad, está en algo mucho más profundo. Y tal vez esa ha sido una de las limitaciones grandes para lograr mayor grado de venta o de aplicación o de generalización de estas ideas. Bien, frente a esto, entonces se nos da una oportunidad, diría yo. Y es la oportunidad de lo que nos está pasando ahora y que nos conduce a esta otra palabra del título de la presentación, que es la resiliencia. Entonces resulta que nosotros terminábamos el año 2019 en una situación bastante inquietante. O sea, estaba realmente bastante interesante el fin del año 19. Pero era claro, los especialistas hablaban de que el año 2019 terminaba en una condición de incertidumbre y desaceleración. Eso era lo que se decía. En diciembre estábamos hablando, la economía se va a caer, es posible que llegamos a una recesión en el año 2021, a más tardar al 2022 vamos a tener recesión global, tenemos serios problemas en una serie de ítems, hay un deterioro de la institucionalidad política en nuestro continente muy fuerte, hay una enorme presión sobre la estructura y el ordenamiento internacional. Este lío entre China y Estados Unidos tiene unas fuertes consecuencias en términos del ordenamiento y las relaciones y los equilibrios mundiales. La protesta social
en América Latina estaba en una ebullición impresionante, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en todos los lados. Estábamos viendo serios problemas con los acuerdos internacionales sobre medio ambiente. Había crisis en el Acuerdo de París, que gestiona tal vez uno de los temas más importantes y graves para el futuro que tenemos, que es el tema de cambio climático. Es decir, estábamos realmente en una situación muy compleja, muy preocupante. Lo que se veía al final del año 2019 realmente era alarmante, por decirlo menos. Y entonces uno puede leer una gran cantidad, se generó muchas discusiones, hicimos muchos esfuerzos. Yo tuve la oportunidad de participar en un ejercicio que se hizo en México, muy ambicioso, que era escenarios de riesgo en tiempos de la 4T, que trataba de reflexionar sobre cómo podía impactar hacia el futuro las reformas de la 4T. Y realmente sí, se veían modificaciones muy grandes. Y viene la pandemia. La pandemia no es necesariamente la causa de problemas, sino el catalizador de los problemas que teníamos nosotros en el mundo. Es decir, un acelerador. Es un acelerador. Va a acelerar lo que estaba pasando. Es decir, acelera la desaceleración, acelera la recesión, la hace absolutamente profunda, pero adicionalmente genera una gran cantidad de cambios en muchas dimensiones, en muchas dimensiones. Entonces, si uno quisiera, como, digamos, caracterizar los elementos claves de este año 2020, tendría uno que verlos en tiempos, o sea, en horizontes temporales. Entonces uno podría mirar el de más corto plazo, que ha significado el tema sanitario, es decir, el tema de la enfermedad como tal, la cantidad de contagiados, la cantidad de muertos, la cantidad de hospitalizados, todo este rollo, que significa algo más sutil, pero tal vez igualmente grave, que es la paranoia, que es esta situación de zozobra que tenemos, donde ya una gripa nos hace casi ya pensar que tenemos que ir comprando el ataúd, etc. Eso en el corto plazo. En el corto plazo también el encierro, que tiene una implicación concreta, que es el no poder trabajar, el no poder salir, el no poder, la limitación a las relaciones sociales, al encuentro, a todo ese tipo de cosas, con obviamente todas las consecuencias que eso trae. En el corto plazo, el cierre o la restricción a las cadenas de suministro, en todos los campos, es decir, se cerró, al cerrarse oferta y demanda simultáneamente, se cerraron mercados, se cerró circulación de bienes, se cerraron una gran cantidad de elementos que tienen obviamente consecuencias inmediatas. Una de ellas, el empleo. Entonces hay un golpe muy fuerte al empleo. Particularmente, obviamente, como todo y siempre pasa, pues a los más vulnerables, a los más débiles, es decir, a los sectores informales de América Latina, que es dramático. América Latina se mueve en distintos países cercanos al 60% de informalidad, que fueron los primeros golpeados, con capacidad con buffer para resistir, para amortiguarlo, el golpe muy bajo, muy poco, y que son golpeados inmediatamente. Entonces hay un golpe en términos, se bajan los ingresos, de que hay digamos, un estrés en ese sentido. Pero luego vienen las consecuencias de mediano plazo. Y las consecuencias de mediano plazo ya no son tanto del problema sanitario, sino las consecuencias económicas de lo que ha pasado en estos días. Bueno, en estos meses. El primero de todos, la recesión profunda. Entonces ya no se está hablando de una desaceleración, estamos hablando de una recesión que puede inclusive dar paso a una depresión, como la de los años 30 del siglo pasado, con todas las consecuencias que eso trae. La recesión significa un golpe en la estructura de la economía. ¿Y esto qué implica? Implica que
el ordenamiento que tiene la economía, que es una maquinita que va funcionando con muchas piezas, cuando se le da una perturbación tan grande, muchas de las piezas que estaban menos consolidadas se van, se caen, desaparecen muchos negocios, desaparecen muchos empleos. Se reestructura en la economía en su conjunto. O sea, se da, después de una recesión vienen grandes redefiniciones y esas redefiniciones toman rumbos, muchas veces favorables, otras veces no, que tienen consecuencias de más largo plazo. Y finalmente, consecuencias de más largo plazo. Y esas consecuencias de más largo plazo lo hacen pensar a uno nuevamente en mi modelo de complejidad, en mi modelo de desarrollo. Y es la posibilidad de repensar. Aquí han pasado cosas tan fuertes, se ha evidenciado cosas tan fuertes, que está todo dado para un repensar. Es decir, nos han sacado de ese espacio de confort de la simulación, donde declararnos pro desarrollo sostenible y luego salir a hacer todo lo contrario no nos implicaba nada, a una situación donde realmente sí tenemos que reflexionar y darle una vuelta a ese tema de lo que pasa. Dentro de esas consecuencias de reflexión de más largo plazo, entonces viene el tema de la recuperación. Es decir, de cómo vamos a lograr recuperar la economía, cómo vamos a lograr recuperar los empleos, cómo vamos a lograr recuperar todo. Dentro de esa recuperación hay un escenario interesante que es la Agenda 2030, que ustedes conocen. La Agenda 2030, que definió los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015, que planteó un conjunto de metas concretas a las que se comprometió la humanidad para sacar adelante de aquí al 2030. Pues con esto de la recesión y con esto del rollo, con el modelo actual que tenemos, ya tendremos que hablar del 2050, ya no del 2030, porque no, con lo que hemos hecho, como lo que hacemos, no vamos a conseguir al 2030 esos objetivos. Entonces, ¿cuál es la reflexión que queda detrás? Detrás es que no tenemos que retomar el curso. No tenemos que recuperarnos, tenemos que cambiar. Es decir, la resiliencia no es una resiliencia que permita que el sistema, después de la turbulencia, se recomponga y siga operando, sino que el sistema cambie. Y un ejemplo de eso sería pensar, por ejemplo, que a pesar de la recesión, la Agenda 2030 siga siendo Agenda 2030. Es decir, que podamos cumplir las metas al 2030 a pesar de la recesión. Es decir, ¿qué cambios tenemos que hacer en nuestro modelo, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de gestionar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar? En lo que dice Río y lo que dice el Papa y lo que dice todo el mundo, una nueva cultura de producción y consumo para que la Agenda 2030 sea realidad en el 2030. Y no que porque ahora hubo esta crisis, tenemos que abandonar la Agenda 2030. Pero allí surgen una gran cantidad de elementos de reflexión y de discusión que no son técnicos, que no son económicos, que son integrales como el territorio, que son integrales en la complejidad del desarrollo sostenible. Y donde, de acuerdo con todo el cuento que he venido echando, parece fácil concluir que el territorio, donde es el escenario natural de la complejidad, el escenario natural de esa relación histórica del ser humano con su medio, donde hay un enorme potencial para que surjan visiones, propuestas, decisiones, acciones más coherentes, más serias, más profundas, más revolucionarias en el sentido transformador, innovador, que se requiere para que después de todo esto que nos ha pasado, no volvamos a donde estábamos. Tenemos que volver a regresar hacia adelante. Porque si regresamos a donde estábamos, vamos realmente a regresar atrás de donde estábamos. Y realmente se va a dar lo que se está diciendo.
y es que nuestra región y nuestros países habrán retrocedido varias décadas. Y eso, con las inestabilidades y la efervescencia política que estábamos viviendo a final del 19, no auguraría nada bueno para la estabilidad de nuestra región. Y eso significa una gran reflexión. En conclusión, y cerrando esta provocación que yo quiero traerles, la gestión territorial es realmente uno de los grandes avances de política pública, pero también de visión del mundo. Filosófica, espiritual, económica, ecológica, sociológica, que es importante rescatar y trabajar con seriedad y combatir muy fuertemente. Una cosa que hemos vivido todos los que hemos estado en este territorio es la simulación. Es ponerle apellido territorial a cualquier cosa. Es trivializar lo territorial como hacen los políticos. Lo territorial es serio, es complejo, es real y sobre todo quienes actúan en el territorio lo saben y lo entienden. Lo otro, hay mucha simulación. Dejo ahí y entonces abro el espacio para que haya oportunidad de comentarios y, bueno, porque hay muchos elementos provocadores en los que obviamente muchos pueden no estar de acuerdo y sería muy bueno tener un debate sobre esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafa, por su ponencia y creo que, bueno, en el marco del proyecto que nos tiene aquí a todos juntos, me gustaría hacer como un comentario extra. Creo que a partir de todo lo que nos comenta, pues al menos desde como lo vemos nosotros del INAES, es completamente complementario a la idea que tenemos de economía social, ¿no? Justo todas estas cosas que ya de manera provocativa estaban en el diálogo, ¿no? Por ejemplo, que el modelo actual no es compatible con el desarrollo sustentable. Y efectivamente el planteamiento sería que si queremos, o sea, efectivamente cumplir Agenda 2030, todas las metas internacionales que hay, tener un desarrollo distinto, pues no podríamos continuar con el modelo que tenemos. Por eso es que queremos que pues la economía social pueda estar en todos y sea para todos, ¿no? Entonces, también en ese sentido veíamos que, por ejemplo, la economía social puede ser estas escuelas de democracia en los territorios que nos pueden permitir que dentro de las empresas o de los ejercicios de economía social se pueda dar estas formas de tomar decisiones, de incluir las distintas perspectivas, de llegar a acuerdos, etcétera, y que se puedan escalar a distintos espacios. Creo que la economía social va completamente de la mano con todos estos temas que estamos revisando y creemos en verdad que pues por eso debe de ser un tema transversal en muchas cuestiones del tema de desarrollo alternativo en distintos lugares, pero también desde la política pública. Y es por eso que para nosotros pues también es un gusto escuchar desde distintos espacios la concurrencia que puede tener la economía social para encontrar soluciones a los problemas actuales, ¿no? Y a todas estas cuestiones que ya bien mencionaba. Pues me gustaría seguir diciendo más cosas, pero como es un espacio de diálogo y ya vemos tantas personas conectadas, más bien me gustaría dejar el espacio para que pudiéramos tener más comentarios. Veo por ahí que me parece que Osvaldo tenía algún comentario, entonces más bien Osvaldo, si quieres abrir tu micrófono y participar, bienvenido. Yo les dejo el micrófono. Muchísimas gracias, Rafa, por su participación. Y ahorita seguimos con las conclusiones y las preguntas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Hola, Rafa, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte desde Mérida, Yucatán. Vale, un saludo. Y siempre, qué gusto verte y escucharte. Y pues la verdad, siempre escucharte nos aclara muchas cosas, pero yo creo que nos deja dando vueltas muchas cosas más, ¿no? Y como finalmente el proyecto que nos está reuniendo a este consorcio y otras dependencias del gobierno federal es el del Tren Maya, quería preguntarte si crees que un proyecto de este calado, de esta gran envergadura, en un territorio como la península de Yucatán, puede ser un vector de gestión territorial.
María José, recogemos varias preguntas y las respondemos todas o una por una, ¿cómo es la mecánica? Pues como prefieran, en general lo estamos haciendo una pregunta-respuesta para que no se nos vayan las ideas, pero si quieren podemos Ok. recoger las preguntas. Ok, sobre el tema de los grandes proyectos, la verdad es que forma parte de este tema de ordenamiento. Y es efectivamente este tema de que hay escalas. El Tren Maya es un proyecto de carácter regional, eh, muy liderado federalmente, y la verdad desconozco mucho sobre el tema de cómo se esté operando localmente y cómo son los mecanismos de participación. Pero definitivamente en la historia de nuestra región, los grandes proyectos regionales, sobre todo los grandes proyectos de infraestructura, lamentablemente tienen una historia negra con respecto a lo que pasa a nivel local. Sobre todo porque lo que se ha mostrado muchas veces es que inducen procesos de desarrollo excluyentes de los territorios previamente existentes. Entonces uno ve muchas transformaciones, pero transformaciones en que sí, se transformó y se llega a espacios en los cuales se dan muchos elementos de desarrollo, pero donde quienes estaban ahí pertenecen al territorio y desaparecieron. Entonces, en ese sentido hay dos riesgos, pero al mismo tiempo, estos proyectos sí tienen la capacidad de ser motores de desarrollo siempre y cuando tengan visiones integrales. En esto de infraestructura es muy claro y hay una modalidad y hay ciertos modelos de desarrollo donde se empuja muchísimo el tema de que un proyecto de infraestructura tiene que tener un criterio ambiental, social, cultural, antropológico, sociológico, político, de negociación muy fuerte que te permita una apropiación. Y el otro tema es el modelo general de región, es decir, el pacto que visualiza un proyecto territorial. Hay proyectos de proyectos, o sea, la verdad, ¿no? O sea, no conozco, pero yo diría, si el Tren Maya es una aspiración de la región que lleva tiempo pensando en su Tren Maya, pensando en articulación regional, pensando en todo eso, le auguro muy buenas posibilidades. Si el Tren Maya es una idea totalmente ajena a la región que llegó de afuera, le auguro por la experiencia serias complicaciones en su implementación. Pero todo es un tema de cumplir con los 4 criterios de la gestión territorial para garantizar el éxito en proyectos de naturaleza. En sí mismo, no podría uno decir que es negativo o positivo. Depende de las condiciones de implementación. Gracias, Rafa. Saludos. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Rafa, por la respuesta. Tenemos también una pregunta desde el canal de YouTube, la voy a leer. En un mundo dominado por el poder corporativo que no está dispuesto a cambiar su modo de actuar en el territorio, ¿cuál será el papel de la sociedad desde lo local en el nuevo contexto? Lo dejo para la... Hay una síntesis a la que siempre llegamos en todo esto. La verdad es que inclusive se ha vuelto como una costumbre. Casi siempre terminamos todas las charlas en este punto. La palabra se llama democracia. Democracia. O sea, tenemos que luchar por crear democracia, por construir democracia. Porque al final, y vuelvo a insistir, el territorio como modelo de gobernanza, lo que necesitamos es construir los espacios para que ese territorio pueda fluir. Todo lo otro está dado. Está dada toda la tecnología para gestionar el territorio. Tenemos en este momento observatorios de la Tierra, tenemos todos los satélites, tenemos interpretaciones de modelos de estimación, toda esa complejidad del territorio con la tecnología de hoy, con la inteligencia artificial, con los blockchain, con los sensores remotos, cercanos, pseudosatélites, satélites, con todo eso tiene una gran capacidad de gestionar. Lo que nos falta es el espíritu, y ese espíritu, en términos políticos, se llama democracia. Desde lo local, ¿qué hay que hacer? Luchar por la democracia. La democracia tiene que ser integral. Democracia local, democracia regional, democracia nacional o federal y democracia internacional. Y a la larga, el futuro del ser humano, la verdad, yo pienso que se puede sintetizar en un modelo democrático de gobernanza. Ese es el desafío y yo creo que en lo local hay que trabajar en eso y eso se soporta mucho
en los actores sociales, los actores territoriales, que son la verdadera energía. Ojo, en todos los niveles, porque hay actores regionales, hay actores nacionales, hay actores internacionales, pero siempre con los actores para construir una verdadera democracia. Muchísimas gracias. Pues ahora le pediríamos a José Fernández, vemos que quería tener la palabra, si puede abrir el micrófono, por favor, para que podamos continuar con estas preguntas. Muchas gracias. Gracias. Un gran gusto verte y escucharte, mi querido Rafael. Y más gusto me da el que hayas mencionado algunos conceptos interesantes en tu plática, como por ejemplo, la adscripción al territorio tiene carácter espiritual. El territorio es como el alma, es como el alma. La complejidad se vive, no se está con ella. Y esto me conduce a lo que hemos venido conversando en nuestras reuniones de la red GTD, a poner la persona, el ser humano como centro de todo. Porque finalmente, atrás de cada institución, de cada comportamiento, de cada relaciones interpersonales, hay una persona. Y entonces podríamos aplicar los 4 fundamentos de la gestión territorial a la persona. O sea, una persona se desenvuelve en un ambiente a través de un comportamiento que depende de las capacidades, que a su vez están sustentadas en creencias y valores y que a su vez tienen una relación con un todo mayor o la parte espiritual. Entonces, podríamos considerarnos nosotros, persona, como un territorio, en la parte más inferior de toda esta pirámide que describiste. De tal manera que pudiéramos hacer una intervención en nosotros de carácter multisectorial, vamos a decir, ¿no? Pensamientos, emociones, cuerpo físico, cuerpo energético. Podríamos establecer un ordenamiento de alinear estos niveles de comportamiento, capacidades, creencias, alinearlos y finalmente hacer un pacto con nosotros, un pacto personal con ellos, que nos lleve a pensar de manera diferente, porque como tú dices, no podemos solucionar los problemas del presente pensando como lo hacíamos en el pasado, que fuimos. ¿Qué te parece qué opinas de esta, vamos a decir, analogía o de esta inclusión del ser humano como la parte básica de este ordenamiento territorial, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia, y en ello va el desarrollo del pensamiento complejo, porque no podemos actuar en la complejidad si no pensamos desde ella. Gracias. Pues mira, la verdad es que es uno de los temas no solamente interesantes, sino importantes, yo creo, en el sentido de que en esto que estamos reflexionando de la construcción social y construcción histórica, hay un elemento que la humildad y la sabiduría debería ayudarnos a enfrentar, y es el tema de que la pretensión de conocer y saber la realidad, la pretensión de entenderla y la pretensión de intervenirla con la certeza de resultado está negado desde el mito original, o sea, desde todos los paraísos de todas las culturas. Me acuerden que el pecado original era pretender, esa arrogancia del ser humano de pretender que él iba a entender el universo, él iba a entender la sociedad, él iba a entender todo iba a ser para él no sé qué. Ese sentido de dominación. ¿A qué lleva eso? A que realmente en nuestra realidad tenemos que ser suficientemente honestos e inteligentes para aceptar que hay muchos elementos que no se dominan por la vía de la imposición jurídica o de la imposición tecnocrática o economicista, y que funcionan más allá de lo que podemos nosotros pensar como técnicos científicos. Ahora, eso se expresa en términos, digamos, espirituales o en términos de la naturaleza de
digamos, en que se mueve la sociedad a través de muchos mecanismos. Y pongo uno, la cultura. La cultura en todas sus gamas y expresiones. La cultura es a la sociedad un poco como las expresiones más espirituales del ser humano a nivel individual. Y es tan absolutamente importante como un modelo de análisis de costo-beneficio de un proyecto o de ingeniería, etcétera. ¿Por qué? Porque esos elementos no tangibles que están en el fondo y en el soporte de las cosas que van a ocurrir deben ser considerados. Entonces, no tanto en términos de una similitud entre lo individual personal y lo territorial, sino en términos de que esa individualidad, esa espiritualidad, esas creencias, los sentidos de solidaridad, la empatía, las cosas extrañas e inexplicables que ocurren en la realidad de nuestros territorios son parte de la gestión territorial y deben ser parte. Y debemos de ser lo suficientemente inteligentes para saber soportarnos en ellas. Todo esto para decir que realmente sí hay un elemento que no es incorporable en los modelos económicos o más estructurales de la planeación, por decirlo de alguna forma, pero que son igualmente válidos. Es un tema que hemos discutido con José Manuel desde hace mucho tiempo, en el cual he aprendido mucho de él, en el sentido de que valorar estos temas es absolutamente clave. Valorar las creencias, valorar muchas cosas que normalmente se subestiman, pueden ser las claves determinantes de que un proceso pueda tener éxito en el desarrollo. Muchas gracias por la respuesta. Ahora le pediríamos a Alex Sánchez si puede activar su micrófono, por favor, para hacer su pregunta. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quisiera retomar una parte en donde no voy a una cosa a la que ya estaba acostumbrado, sino que voy a cambiar a través de la innovación y pues pero me gustaría si puede. Alex, perdón que te interrumpa, pero se corta un poquito tu pregunta. No sé si pudieras apagar tu video para hacernos la pregunta y que te escuchemos todos bien, por favor. ¿Nos escuchas por ahí, Alex? Uy. Mari, ¿se me escucha? Sí, ahí sí te escuchamos, pero si quieres apaga tu cámara para que se te escuche mejor. Ok. Súper, ahí. Listo, Bueno, gracias. y perdón que tengo mal internet. Bueno, quería conocer más a fondo esos 4 criterios para garantizar el impacto positivo de un proyecto. Bueno, así lo entendí yo, que son 4 criterios para eso. Creo que esa sería mi pregunta, ahí la había anotado. Ok, la verdad es que frente a los 4 hay bastante material y bastante trabajo, bastante investigación, hay bastantes ejemplos, hay bastantes ejercicios, hay normas, hay que se pueden consultar. Hay técnicas de delimitación territorial, técnicas de ordenamiento, técnicas como todo el tema de la concurrencia, en lo que México ha aprendido muchísimo. Bueno, y como no he leído también, pues obviamente de eso se aprende también, de los fracasos también se aprende mucho. En el área de pactos y de gestión política del territorio también hay muchos elementos. Esto para decir que hay un cuerpo teórico, hay un cuerpo metodológico, conceptual, y hay un cuerpo instrumental que puedes revisar y consultar. Que obviamente ahora sería muy difícil detallarlo,
pero en el cual hay bastante trabajo. Hay algunos referentes importantes. La verdad es que el caso de Brasil, Argentina, que es muy descentralizado, lo tiene. Colombia tiene en su Departamento Nacional de Planeación. Ustedes pueden encontrar un sitio, ahí pueden buscar en Planeación de Colombia. Hay un repositorio de material sobre estos temas muy, muy amplio. México tiene una tarea muy fuerte realizada en esto. SEDATU tiene la responsabilidad de manejar el tema de ordenamiento, también lo hay. Y el mayor referente de todos, que siempre lo menciono, es la Unión Europea. La Unión Europea en sus distintas estrategias territoriales ha copiado un conjunto de experiencia muy fuerte, muy bien documentado, bastante bien evaluado, con muchos documentos técnicos e instrumentos normativos que les pueden ayudar muchísimo al aterrizaje de todos estos conceptos y todos estos aspectos. Muchas gracias. Ahora le pediríamos a Jorge Victoria que, aunque hizo su pregunta en el chat, nos gustaría si pudiera abrir su micrófono para poder hacerla y la escuchemos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, días. Los que hemos tenido oportunidad de colaborar directamente con los grupos en campo, seguramente nos vendrán a la mente algunas experiencias positivas y tal vez más negativas. Yo quisiera hacer referencia en estos momentos a las negativas, con la intención de que nos pudieran servir de antecedentes para poder minimizar los riesgos que tenemos en estos momentos para el desarrollo territorial, resultado del proyecto de Tren Maya. En ese sentido, nos damos cuenta que la economía social es un sistema complejo y como sistema complejo requiere de la intervención de muchos actores, en donde el principal elemento de decisión pues es el productor, es el que toma las decisiones. Sin embargo, en este sistema complejo intervienen muchos elementos que van distorsionando al momento de nuestra intervención, pues los procesos que queremos llevar a cabo. Uno de ellos es de que las políticas públicas que llevamos a cabo son de corto plazo, en el mejor de los casos, de un sexenio, que muchas veces no nos permiten concretar los avances y cuando la administración concluye, pues prácticamente si el grupo no logró consolidarse, pues los esfuerzos ahí se terminan, el logro ahí se termina y volvemos a un eterno recomenzar con la nueva administración. Otra de las situaciones que no terminamos de superar es de que pareciera ser que no podemos ponernos de acuerdo en todas las instancias de gobierno, llámese federal, estatal y municipal, para poder tener una política pública consolidada. Cada instancia aporta lo que a su entender le parece más adecuado. Entonces, en ese sentido, a veces duplicamos acciones, a veces las acciones que nosotros llevamos a cabo se minimizan o tienen poco impacto porque no alcanzamos nosotros cubrir las necesidades que la población objetivo, que el sector social, que nuestros grupos requieren. En ese sentido, la pregunta va, ¿cuál sería uno de los caminos más idóneos para poder recortar el tiempo que requerimos para consolidar al sector? Sé que no hay una receta única, pero ¿cuál sería? Sería tal vez la convergencia de una convocatoria a niveles, altos niveles, que pudieran marcar esta ruta. Gracias.
Esa pregunta está... Esa es la pregunta del millón, la verdad. Pero miren, yo pensaría lo siguiente. Yo pensaría en casi todo lo contrario que la última parte de tu pregunta. O sea, realmente... Yo no sé si para bien o para mal, pero definitivamente el mundo marcha. No gracias a los políticos, ni gracias a las políticas públicas. El mundo marcha gracias a los seres humanos, a sus organizaciones, a sus territorios, a sus procesos, a los emprendedores, a las organizaciones sociales, a la gente que hace cosas, a la innovación. Realmente si dependiéramos de los políticos, que ya estaríamos muertos todos, la verdad. O sea, no habría caso. Entonces, el primer punto a lo que quiero referirme es que realmente la esencia de esto está en que este es un problema profundo de la humanidad, profundo del ser humano, profundo de la forma de pensar, de la forma de actuar, de la forma de relacionarnos, profundo de los grupos sociales y sus organizaciones, profundo de la sociedad no politizada, no de los partidos políticos, no. Los partidos políticos son un actor más, pero no son los determinantes. Y la verdad es que no solamente por el hecho de su ineficiencia o de las cosas que nos pasan, y bueno, y la verdad, tengo que reconocer, porque como dijo Banco, tengo mucho rabo de paja, que estuve muchas veces en cargos públicos y como me decía alguna vez algún campesino, decía, oiga, ¿y usted qué dice todo eso? ¿Por qué no lo hizo cuando estaba allá? Y digo, bueno, son las preguntas gruesas. Porque es que allá no es donde está lo determinante está en una sociedad que tiene que cambiar. Y la verdad es que en ese sentido el trabajo que hace la gente que está en el territorio, que está con las comunidades, los líderes comunitarios, los líderes sociales, las organizaciones, es donde está la energía real que sustenta este mundo, como son los empresarios, como son los trabajadores, es donde está realmente la energía. Y yo creo que a pesar de que el camino por ahí es largo, es el verdadero camino. El camino fácil del político que promete y la institucionalidad que promete y no cumple, está demostrado que no es. Ahora, diciendo eso, que es lo fundamental de largo plazo, es decir, que tenemos que tener una conciencia de cambio general, tenemos que trabajar sobre eso y afincarnos en esas comunidades, reforzar esas comunidades que sí tienen esa visión, porque, digamos la verdad, nosotros, creo que en este grupo la mayoría tenemos vínculos con el sector público, pero la mayor parte de la población no. La mayor parte de los campesinos de América Latina ni les va ni les viene el gobierno, ni que esté uno o que esté otro, porque están igual en la olla con uno que con otro. O sea, lo que les da es que no les cambia la vida. Entonces, esa sociedad que vemos y que avanza gracias a que sean los problemas. No podemos olvidarlos. Pero por otro lado, y ya poniéndome en el campo de la técnica y la política y la instrumentación, existen instrumentos de gestión que tienden a romper eso. Por ejemplo, se afianza un proceso de planeación acumulativo. Es decir, que un proceso de planeación no puede, no debe, es irresponsable arrancar con nuevos diagnósticos y nuevos proyectos. Un proceso de planeación haya cambiado o no el gobierno, tiene que arrancar con lo que venía. ¿Cuáles son los proyectos de territorio? Es que los proyectos de territorio de las comunidades nuestras son expertas en disfrazar su proyecto para el que llegue, pero le disfrazan el mismo proyecto y el que llegue que se quiere poner una medalla le pone un nombre diferente, pero es el mismo proyecto. Tenemos que aprender a acumular la planeación. Nadie va a solucionar los problemas. Todo el mundo contribuye y hay que sumar y hay que ver de lo que venía qué es importante y qué hay que hacer, qué está comprometida la gente. Los proyectos tienen que ser apropiados por la gente y no ser de los funcionarios. Los funcionarios tienen que ser facilitadores del desarrollo, porque el desarrollo a la larga lo hace la gente. Entonces, en ese sentido hay técnicas, pero lo fundamental de lo que quiero enfatizar en mi respuesta es que esta es una tarea de todos, es una gran transformación social. Ni gran transformación social, no nos pongamos grandilocuentes tampoco, aproximémonos a la gente. Es que la gente vive eso, la gente trata de buscar soluciones, la gente se mueve. Hay un mundillo
parecido al de la televisión, que es el mundillo de los políticos y las instituciones, pero la real realidad se mueve por otros carriles y por otros canales donde realmente tenemos mucho por aprender y mucho para contribuir. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más de YouTube, así que la voy a leer. ¿Cómo un territorio puede reducir la actual fragmentación y así difundir las mejores prácticas en la región? La actual fragmentación. Esta última pregunta está difícil. Cuando el profesor le pregunta a uno, uno dice, pucha, esa clase yo no fui, ese artículo no lo leí, el de la fragmentación. Pero bueno, si interpreto lo de la fragmentación en el sentido de la carencia de uno de los criterios y fundamentos claves con el que vale la pena, entre otras, terminar esta conversación, la falta de cohesión territorial. Fíjense ustedes que el desarrollo no es solamente un tema de solucionar la pobreza o reducir la desigualdad, es un tema de cohesión. ¿Qué es cohesión? Cohesión es encontrar logros de desarrollo, pero entre todos que nos unan, que generen esa cohesión social, cohesión territorial, cohesión económica. Si la fragmentación significa que no hay cohesión, es decir, lo que nos pasa, que territorios se disparan a costas de los otros, es decir, en forma divergente, el modelo de desarrollo divergente, donde tengo polos de desarrollo que crecen y se van, dejando un reguero de tristezas, como pasa, por ejemplo, con el petróleo. Entonces por donde pasa el petróleo, genera desastres en todas partes del mundo, inclusive en los autos. Pero bueno, ese tema de cohesión, ese tema de fragmentación, es uno de los temas también cruciales del tema territorial. Y es un tema sobre el que se ha trabajado. Fíjense que en Europa los fondos de convergencia se llaman fondos de cohesión. Y la política europea, que pone muchísimo dinero de la Unión Europea en los países, tiene unos indicadores muy poderosos de cohesión territorial. ¿Por qué? Porque saben que si no hacen cohesión territorial, pues todos los europeos se van a vivir a Milán, a Berlín, a París, o se van a concentrar en unos sitios. Ellos necesitan tener equidad territorial, cohesión. Es decir, nadie se quede atrás. Nadie, que sean ricos, listo, pero no deje a nadie atrás. Y mucho menos se sirva de otro para usted hacerse rico. Es decir, dejarlo pobre, expoliado, como antiguamente en los modelos imperiales. Entonces diría que en ese sentido el tema de la fragmentación lo remitiría a hacer un análisis de cohesión, que es uno de los temas realmente apasionantes de todo el sistema territorial. Muchas gracias. Pues tenemos una última pregunta y después de eso creo que valdría la pena tener un espacio de cierre y de conclusiones. Pero bueno, la última pregunta también es de YouTube, así que la haré por aquí. Es de Adrián Méndez y pregunta: cuando el paisaje está fuertemente alterado y está perdiendo su funcionalidad para generar medios de vida, construir el territorio bajo un pacto resulta difícil. ¿Cómo podemos recomponer el territorio? Perdona, Mari, la primera parte de la pregunta que no te la oí bien. Claro, la repito. Cuando el paisaje está fuertemente alterado y está perdiendo su funcionalidad para generar medios de vida, construir el territorio bajo un pacto resulta difícil. ¿Cómo podemos recomponer el territorio? Pues ahí iría a lo que diría José Manuel, en el sentido de que si lo comparamos con las personas, y son las crisis las que generan las mayores expresiones de amor, afecto e integración. Yo esperaría que la crisis actual tenga ese mismo efecto. Entonces, son las crisis, por ejemplo, de un territorio degradado, de condiciones difíciles. Yo vengo de un país donde realmente sabemos de eso. Es un país, el país de América Latina con mayor sufrimiento territorial, que tiene
enraizada, algo que lamentablemente comienza uno a ver en México, un terrible desprecio por la vida en los territorios, o sea, una cosa muy complicada. Históricamente, porque eso lo hemos vivido antes, de esos terribles momentos han surgido grandes expresiones. No lo llamaría heroísmo, sino de supervivencia, de verdadera resiliencia hacia adelante, en el sentido de que solo sale uno de situaciones muy críticas con cosas relativamente sublimes. Entonces, en ese sentido, yo diría que las soluciones a grandes problemas de degradación que tenemos, de reproducción, lo que nos viene, o sea, estamos de una indiferencia total viendo temas muy complicados. Lo que está pasando con el hielo polar, lo que está pasando con la extinción de especies, lo que está pasando, puede llevarnos a nivel de planeta esa pregunta. Ya no es un territorio, sino ante una degradación tan grande, ante situaciones tan complicadas, ¿cómo hacemos los seres humanos? Ahí es imposible. Pues no, pues no. Miren que los seres humanos, o sea, la sociedad humana, hoy está mal, pero mejor. Y a mucha gente no le gusta oír esto, pero estamos viviendo una de las épocas, o la época más pacífica de la humanidad. Suena rarísimo, pero es verdad. Hemos alcanzado unos niveles impresionantes, o sea, hoy vivimos el doble que hace 100 años. Hoy el analfabetismo es casi extinguido. Hoy pasamos de hace 50 años, se morían 150 niños de cada 1000 que nacían. Hoy se mueren 15. ¿Estamos mal? Muchas cosas sí estamos mal. Pero uno dice, bueno, ¿y cómo lo hemos logrado? Lo hemos logrado en grandes catástrofes. Por ejemplo, un modelo político territorial que contiene muchos problemas, pero que es admirable, que es la Unión Europea, y el haber logrado que sociedades tan diversas, tan divergentes, tan difícilmente integrables, con unas historias tan crueles, tan difíciles, hayan logrado un modelo de cohesión y de convivencia como este, es admirable. ¿Y de dónde salió? De que se mataron 50 millones. Es que decimos, oh, la cosa está terrible. No, es que el ser humano ha pasado por barrizales peores. Y ha salido, y ha salido. De algún lado ha salido el espíritu y ha salido, no sé, el alma humana que le permite una resiliencia hacia adelante. Y creo que esta última pregunta, pues, es muy al lugar en el momento. O sea, lo que vivimos ahora es bastante complicado para mucha gente, no para todos, pero sobre todo para los más débiles. Y eso realmente es muy fuerte, muy doloroso como humanidad. Pero yo confío en que, como en otras ocasiones, el ser humano de aquí van a salir cosas buenas. Y creo que esa sería como la esperanza, el desiderata final de la charla. Muchas gracias. Pues creo que a todos nos encantaría, bueno, hay algunas otras preguntas que quedaron pendientes, pero como lo citamos hasta las 11, creo que nos estamos robando un poquito del tiempo extra, entonces pues creo que valdría la pena tener como unas últimas palabras de cierre y de conclusión después de la charla inicial y después del diálogo que se generó. Entonces, Rafa, nos encantaría si nos pudieras proporcionar este cierre y comentarios finales. Muchas gracias. Bueno, pues yo realmente agradecer, o sea, ha sido muy, muy interesante. Creo que esta reflexión es interesante, o sea, no es frecuente uno hacer este tipo de reflexiones así de esta forma. Me ha servido mucho de catarsis también, de reflexionar. Creo que he aprendido también. Y lo dejo más como el agradecimiento de la oportunidad. Agradecer este formato que me he visto que ponen muchas imágenes, porque es que me han tocado otras en que la soledad de la conversación en esto me deprime. Esta vez me ha entusiasmado porque he visto las caras de muchas personas. O sea, sería siempre mejor tener muchas más caras funcionando, y eso lo agradezco. Y realmente les deseo que este esfuerzo que están haciendo de trabajo, que entiendo que están trabajando en la península y todo este proyecto del sur-sudeste,
que ojalá todos estos temas sean una invitación a que profundicen en esto. Realmente creo que hay grandes oportunidades. En México hay gente muy buena que tiene muy buena experiencia y conocimiento de todo esto. Y al final una publicidad a la Red de Gestión Territorial para el Desarrollo Rural, que reúne un conjunto importante de universidades y centros de investigación que puede ser un referente y contacto para apoyar tareas que ustedes estén implementando. Entonces, muchísimas gracias y muy buen día. Pues muchas gracias, Rafa. Creo que nos deja esta charla muchos elementos para poder considerar en el trabajo que estamos realizando todos, unos en Península, otros tal vez no hay, pero nos da ciertos elementos para poder ver las cosas de manera distinta y también mucha inspiración para poder plantear propuestas distintas y alternativas al modelo que tenemos ahorita. También pues como con mucha precisión sobre algunos elementos específicos, ¿no? Entonces pues sin más, yo les agradecería muchísimo por haber estado en la sesión a todos. Muchísimas gracias, Rafa, por participar, por acompañarnos y por todo lo compartido. Gracias, Anku, y gracias a todo el equipo que nos ayudó a realizar el conversatorio y, por supuesto, sobre todo, muchas gracias a los participantes que nos acompañan tanto en Zoom como en Facebook y YouTube. Entonces, pues a mí no me quedaría más que recordar a los participantes del proceso formativo que nos vemos el próximo martes 6 para la clase 5 a las 4 p.m. y pues desearles a todos un gran día y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Felicidades. Gracias. Un abrazo, mi Adiós. Rafa. Pero yo no tuve clase ni